¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? ¿Cómo estamos el día de hoy? Esperamos que estén muy bien. El día de hoy vamos a analizar lo que es el UJT, por sus siglas en inglés, transistor de unijunción o transistor de monounión. ¿Sí? Eso es lo que significan las siglas UJT. ¿Qué es el UJT? El UJT es un dispositivo de conmutación de transición conductiva. Sus características lo hacen ser muy útil en circuitos industriales que incluyen temporizadores, osciladores, generadores de formas de onda y lo más importante, en circuitos de control de compuerta para SCR y triag. El más utilizado es el 2N2646, que su presentación es muy similar al 2N2222. Como podemos observar, es como un sombrerito metálico que tiene 3 terminales. Su símbolo esquemático es el que observamos a continuación: el emisor, la base 2 y la base 1. Visto en su forma física, tenemos una muesca. La terminal que está enseguida de la muesca es la base 2, al centro está el emisor y enseguida la base 1. Y enseguida la base 1. Este circuito que observamos aquí es el circuito básico para entender cómo funciona un UJT. ¿Cómo funciona un UJT? Muy bien, vamos a suponer que ahorita nuestro UJT está apagado. En el momento que nosotros accionamos este interruptor, ¿qué va a suceder? Bueno, pues el voltaje de suministro va a estar totalmente en la base 2. Esto va a estar en circuito abierto. Y la resistencia del emisor y el capacitor del emisor son los que van a hacer la función o van a determinarnos el tiempo en el que nuestro UJT va a entrar en conducción. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, cuando el capacitor comience a cargarse y llega a un voltaje denominado voltaje pico, ¿sí?, que es el voltaje en el que el UJT permite la conducción entre base 2 y base 1, ¿sí?, en ese momento va a haber un cortocircuito entre base 2 y base 1. Este circuito funciona de manera análoga a lo que son las conchitas que encontramos en las peceras. La conchita en la pecera, el peso que tenga esa conchita, va a ser nuestro voltaje pico. Cuando el voltaje de emisor y base 1, es decir, cuando el aire o la fuerza que esté dentro de esa conchita sea mayor, su fuerza de empuje, a la fuerza que ejerce esa conchita o al peso de esa conchita, va a hacer que esta conchita se levante y va a permitir el flujo de aire entre la base 2 y la base 1. ¿Cuánto va a durar ese flujo? Pues es instantáneo, ¿sí? Se presenta la presión mayor que esa conchita, es decir, el voltaje del emisor y base 1 es mayor que el voltaje pico. En ese momento, nuestra base 2 y base 1 entran en cortocircuito y casi inmediatamente regresa nuevamente a circuito abierto. Vamos a observar aquí, este es el circuito más práctico. ¿Sí? Observamos cuál sería la señal del voltaje del emisor, cuál sería el voltaje de la base 2 y cuál sería el voltaje de la base 1. ¿Sí? Observamos cuál va a ser el comportamiento del voltaje en el emisor. Suponiendo que iniciamos aquí, el capacitor comienza a cargarse y en el momento que rebasa el voltaje pico, ¿sí?, el voltaje de base 1, base 2, entra en cortocircuito y hay un flujo de corriente, por lo tanto hay una descarga del capacitor. Nuevamente vuelve a cargarse, nuestro voltaje de emisor rebasa el voltaje pico, entra en cortocircuito y nuestro capacitor se descarga.
Ok, ¿qué es lo que sucede en la base 2? En la base 2, mientras el capacitor se carga, vamos a tener presente el voltaje de alimentación. Una vez que el voltaje del emisor llega al voltaje pico, el voltaje en la base 2 se va prácticamente a cero. Es decir, existe un cortocircuito entre la base 2 y la base 1. ¿Qué es lo que sucede en la base 1? Pues ese voltaje que se pierde en la base 2 se presenta en la base 1 y tenemos presente un pico positivo. ¿A qué me refiero con esto? Mientras el capacitor se está cargando, ¿qué voltaje tengo aquí? En la base 1 pues va a estar en 0. En el momento que se presente el voltaje del emisor mayor que el voltaje pico, se descarga el voltaje de base 2 hacia base 1 y el voltaje en base 1 va a crecer y este pico es el que nos va a servir para disparar nuestro SCR. Vamos a ver cómo funcionaría el UJT ya acoplado a un SCR. Observamos el siguiente circuito. En el siguiente circuito vamos a tener las siguientes características. Número 1. Primero tenemos un diodo Zener. ¿Cuál es la función de ese diodo Zener? Ese diodo Zener nos va a limitar o a delimitar el voltaje para que nuestro UJT trabaje a cierto voltaje. Es decir, si este diodo Zener está diseñado para dejar o para recortar nuestro voltaje a 15 volts, pues en el voltaje de ese, es decir, el voltaje entre este punto y el voltaje de referencia, van a ser 15 volts, que es el voltaje con el que voy a alimentar el circuito del UJT. Es decir, en este punto tengo 15 volts. ¿Qué tengo acá? Tengo un voltaje de alimentación de línea, es decir, aquí tengo la señal senoidal. Aquí tengo presente los 120 volts de corriente alterna. Esta resistencia es la resistencia de carga. Es un foco de 100 watts. Esta resistencia de 22 kilos a 5 watts es la que va a consumir el voltaje que no permita pasar o que esté recortando el voltaje Zener. Es decir, si este me va a recortar de 0 a 15 volts, el voltaje faltante de la señal senoidal pues va a ser absorbido por esta resistencia o va a ser disipado por esta resistencia de 2.2 kilos. Bien, aquí entonces voy a tener una señal cuadrada como la que se observa aquí en BS. Aquí observo una señal recortada de acuerdo al voltaje de nuestro diodo Zener. En este caso estoy suponiendo que el voltaje Zener o que el diodo Zener es de 15 volts, por lo tanto voy a tener un voltaje de 0 a 15 volts. Y en este lapso que se presenta la señal directa es en el lapso que va a trabajar mi UJT. Muy bien. Con esta resistencia variable voy a estar moviendo o variando, voy a estar variando el ángulo de disparo, es decir, el tiempo que tarde en cargarse mi capacitor de emisor. Si la resistencia es mayor, el voltaje del capacitor va a tardar más tiempo en alcanzar el voltaje pico. Si la resistencia variable del emisor es más pequeña, nuestro voltaje en el capacitor del emisor va a alcanzar mucho más rápido el voltaje pico. Por lo tanto, voy a tener un ángulo de disparo más cercano a cero. Es decir, recapitulando, a resistencia más baja tengo un ángulo de disparo más bajo. A resistencia más alta tengo un ángulo de disparo
más lejano al cero, es decir, más cercano a 180 grados. De tal forma que cuando el voltaje del capacitor alcanza el voltaje pico, hay un cortocircuito entre la base 2 y la base 1 y se presenta el pulso de disparo en el SCR, de tal forma que cuando se presenta el pulso de disparo voy a tener un pico en la compuerta y ese pico va a hacer que el SCR entre en conducción y al entrar en conducción, pues en ese momento voy a tener un voltaje en la carga que es el que se observa aquí. Este pico yo lo puedo variar de 0 a 180 grados. De tal forma que cuando yo muevo el potenciómetro a 0 ohms, el pulso de disparo va a llegar prácticamente a 0 grados. Conforme incremente yo el valor del potenciómetro, la resistencia del potenciómetro, el ángulo de disparo se va a ir moviendo hacia 180. ¿Por qué? Porque va a tardar mayor tiempo en alcanzar el voltaje del capacitor, el voltaje pico. ¿Sí? Entonces, de esa forma, yo puedo controlar el ángulo de disparo de mi SCR. ¿Y a qué va a equivaler ese ángulo de disparo? Va a equivaler a una mayor intensidad o una menor intensidad en la resistencia de carga. Muy bien, tenemos un dispositivo muy similar al UJT, que es el PUT. Como podemos observar aquí en esta gráfica, la configuración es muy similar, ¿sí? Y tiene sus características semejantes al UJT estándar y se usa en aplicaciones muy similares. El equivalente en terminales, pues el cátodo del PUT corresponde a la base 1 de un UJT, el ánodo del PUT corresponde al emisor de un UJT y la compuerta de un PUT corresponde a la base 2 de un UJT. Enseguida vamos a ver algunos resultados obtenidos de forma práctica cuando trabajamos con lo que es el UJT. Enseguida vamos a observar las ondas o el comportamiento del UJT trabajando con el circuito antes mencionado. ¿Sí? Aquí observamos primeramente las formas de onda del UJT en el emisor. ¿Sí? Vamos a ver el video. Tenemos primeramente el potenciómetro a su máxima resistencia. Observamos que el pico, el que nos interesa es este pico. ¿Sí? Este pico es el primero que va a presentarse o que va a rebasar nuestro voltaje pico. ¿Sí? Observamos cómo funciona. Inicia, ¿sí? Y en este punto vamos a mover, estoy moviendo el potenciómetro hacia el valor mínimo y voy a observar cómo el ángulo de disparo va a irse acercando a 0, de tal forma que desde aquí hasta este punto son 180 grados. Conforme yo mueva este pico, va a ir variando de 180 a 0 grados. Observamos cómo varía, ¿sí? Ahí se está acercando a 0, ahí prácticamente llegó a 0, comienza de 0 y comienza a moverse el pico hasta llegar a los 180 grados. Ese sería el comportamiento del voltaje en el emisor. Ese mismo pico me genera la siguiente forma de onda. Este es el voltaje en la base 2. Observamos, cuando el pico del emisor llega a su punto máximo, se va a presentar en la base 2 este pulso negativo. Ese pulso negativo es cuando entra en cortocircuito, que es el que me interesa. El primer pulso que se presenta es el que me interesa.
Ese pulso, conforme vaya moviéndose el voltaje del emisor, como lo vimos en el video pasado, primero va a moverse, ¿sí?, hacia la izquierda, es decir, se va a ir acercando a cero, y posteriormente muevo el potenciómetro, incremento la resistencia para que se acerque a 180. Observamos cuál es el comportamiento. Comienza a moverse hacia la izquierda conforme voy incrementando la resistencia, conforme voy disminuyendo la resistencia, ahí llega a cero y ahí comienzo a incrementar el valor, observen el valor de la resistencia y comienza a moverse hacia la derecha, de tal forma que cuando llego a la resistencia a su máximo valor, el pulso de disparo prácticamente llega a lo que son los 180 grados. Observamos, llega primero a 0. Ahora comienzo a incrementar la resistencia y el pulso que me interesa es este, hasta que llega a 180 grados. Vamos ahora al voltaje. Este es el voltaje en la base 1 del UJT. Aquí observo cómo comienza a crecer, cómo comienza a moverse hacia la izquierda el voltaje de la base 1. Este es el pulso de disparo que me llega a la compuerta del SCR, ¿sí? Y se va moviendo de 180 hacia 0, de acuerdo al valor que tenga en el potenciómetro. Cuando el pulso está más a la derecha, quiere decir que la resistencia es mayor, por lo tanto, el pulso de disparo, el capacitor tarda más tiempo en cargarse, y cuando disminuye la resistencia, el pulso de disparo comienza a moverse hacia la izquierda, dado que el capacitor tarda menos tiempo en cargarse. Observamos el comportamiento. ¿Sí? Observen cómo se va moviendo poco a poco hacia la izquierda. Bueno, ¿sí? Recordemos que entre ánodo y cátodo, ¿sí?, voy a observar el voltaje que no llega a la carga. En este video se observa algo muy importante, muy interesante. Observen en la parte inferior cómo comienza a iluminarse. ¿Por qué? Porque conforme disminuye el voltaje entre ánodo y cátodo, va a incrementar el voltaje en la carga, es decir, conforme disminuye esta forma de onda, va a incrementar la intensidad. Es decir, lo que hace falta aquí va a representarse en intensidad luminosa en un foco. Observamos. Vean cómo comienza a disminuir el voltaje entre ánodo y cátodo. Lo que hace falta aquí de la onda senoidal es el voltaje que se está presentando en la carga. Por eso veo en esta parte una mayor iluminación del foco, ¿sí? Conforme disminuye el voltaje entre ánodo y cátodo, incrementa el voltaje en la carga, es decir, incrementa la intensidad de voltaje que tengo en el foco. Observamos. En ese punto tengo el mayor voltaje en la carga y tengo el menor voltaje entre ánodo y cátodo. Conforme comienza a incrementar el voltaje entre ánodo y cátodo, va a disminuir el voltaje en la carga, que es igual a que va a disminuir la intensidad del foco. Observamos. ¿Sí? Aquí observamos cómo el voltaje entre ánodo y cátodo incrementó, y el voltaje que hace falta aquí es el voltaje que tengo en la carga, que es prácticamente 0. Por lo tanto, observo que la intensidad en esta área que me iluminaba el foco llegó a apagarse. ¿Sí? Es decir, el voltaje en la carga es 0 porque el voltaje entre ánodo y cátodo es casi los 180 grados eléctricos. Observamos nuevamente el comportamiento de la forma de onda, la iluminación, cómo disminuye el voltaje entre ánodo y cátodo e incrementa la iluminación, incrementa el voltaje entre ánodo y cátodo y disminuye la iluminación de la carga. Muy bien.
Bueno, pues este es el comportamiento del UJT y su aplicación para el control de ángulo de disparo de un SCR. La bibliografía que consideré para esta información pues fue Electrónica Industrial Moderna de Timothy Maloney en su 5ª edición. Y pues muchas gracias, espero haber sido claro. Enseguida les anexo las actividades para esta actividad número 3 del parcial número 2. Que tengan un excelente día. Saludos de su profe Arreguín.